Cláusula penal. En esta oportunidad nos corresponde hablar de la cláusula penal. Al estudiar el daño o perjuicio como uno de los efectos que se pueden generar por el incumplimiento de las obligaciones, es importante hablar de las formas de estimar ese daño. Hay tres formas de estimar los daños o perjuicios. Pueden estimarse por la ley de origen legal, pueden estimarse convencionalmente, esto es por acuerdo de las partes, o en tercer lugar pueden ser estimados por el juez mediante una sentencia judicial. En esta ocasión vamos a hablar puntualmente de la estimación convencional de los daños o perjuicios, esto es la estimación que hacen las partes, lo que comúnmente se hace a través de una cláusula penal. La cláusula penal está definida en nuestro artículo 1592 del Código Civil. El artículo dice: la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Básicamente, la cláusula penal es un acuerdo que hacen las partes para regular las consecuencias o sanciones que se tendrán por el retardo o incumplimiento de una obligación. Para el estudio de la cláusula penal vamos a tratar los siguientes 5 temas. En primer lugar, vamos a ver cuáles son sus características. En segundo lugar, vamos a ver sus funciones. En tercer lugar, vamos a ver cómo nos opera la cláusula penal de cara a la posibilidad de pedir el cumplimiento de la obligación. En cuarto lugar, vamos a hacer una breve referencia a los efectos de la cláusula penal y en quinto y último lugar vamos a hablar de la cláusula penal enorme o de la reducción de la cláusula penal por lesión enorme en su pacto. La cláusula penal tiene 3 características muy importantes. En primer lugar, su accesoriedad. La cláusula penal es una obligación accesoria a una obligación principal y de hecho está sujeta a su incumplimiento, esto es, al incumplimiento de esa obligación principal para que entre a operar. Es importante mencionar que en esa relación de principal y accesoria hay una relación de interdependencia entre esas obligaciones, pues necesariamente debe estar conectado el cumplimiento de la obligación principal o incumplimiento a la efectividad de esa cláusula penal. La segunda característica es la multifuncionalidad de la cláusula penal, y esto es que en nuestro ordenamiento la cláusula penal puede tener múltiples funciones. De hecho, esa es la gran diferencia de la regulación de la cláusula penal en Colombia y generalmente en los países latinoamericanos con la regulación de las cláusulas penales en el resto del mundo. Y es que en Colombia la cláusula penal puede cumplir múltiples funciones, lo cual dependerá en gran medida del acuerdo de las partes, esto es, de los efectos que las partes le quieran asignar a esa cláusula penal. La tercera característica que vemos es que es una pena convencional, básicamente que es una regulación que ponen las partes de un contrato para establecer las consecuencias sancionatorias que se derivan del incumplimiento o retardo en la ejecución de una obligación. Bien, vamos a hablar ahora de las funciones de la cláusula penal. Como vimos, una de las características es su multifuncionalidad. Esto es que la cláusula puede tener varias funciones. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la cláusula penal puede tener una función de garantía. La función de garantía que tiene la cláusula penal básicamente consiste en que, como su nombre lo indica, es una garantía adicional con la que cuenta el acreedor para el cumplimiento de esa obligación en cabeza del deudor. Busca es reforzar su ejecutabilidad, asegurar o reforzar ese cumplimiento. Esto en la medida que le brinda al acreedor una mayor seguridad sobre el futuro cumplimiento de esa obligación, toda vez que la sanción que va a tener el deudor por el incumplimiento es mucho más gravosa. Esta función de garantía se entiende de forma mucho más clara cuando la cláusula penal es pactada no en cabeza del deudor, sino en cabeza de un tercero ajeno al deudor que deberá responder en el evento que el deudor no cumpla su obligación oportuna y adecuadamente, siendo así mucho más evidente esa garantía con la que cuenta el acreedor en virtud de la cláusula penal. La segunda función que tiene la cláusula penal puede decirse que es de apremio o coercitiva para el cumplimiento de la obligación. Y es que la presencia de una cláusula penal va a constreñir o presionar mucho más al deudor para cumplir oportuna y adecuadamente su prestación, toda vez que ya sabe cuáles son las consecuencias que deberá asumir en caso de incumplir con la prestación. La función de apremio
o coerción de la cláusula penal es mucho más evidente cuando las partes deciden darle el valor de pena adicional a los perjuicios compensatorios y moratorios a los que tiene derecho el acreedor en caso de incumplimiento. Es decir, cuando las partes establecen que, además de los perjuicios compensatorios y moratorios, va a haber lugar a que se cobre una pena en cabeza de ese deudor, siendo mucho más clara esa coerción o ese apremio que hay a manera de presión sobre el deudor para cumplir de forma adecuada y oportuna. La tercera característica de la cláusula penal, y es tal vez la más importante, es la que se refiere a la estimación anticipada de los perjuicios. Pues básicamente la cláusula penal en la mayoría de ocasiones funge como un mecanismo para estimar anticipadamente los perjuicios que eventualmente se ocasionen en un contrato a raíz del incumplimiento de una o de ambas partes. Esta función se considera que es la más importante porque releva al acreedor de la carga de probar cuánto fueron los perjuicios que se le causaron por ese incumplimiento, sino que al tener establecido de entrada ese valor de forma anticipada, pues simplemente va a tener que ejecutar esa cláusula penal y así se verán resarcidos sus perjuicios en un escenario indemnizatorio. Teniendo en cuenta las características y las funciones que vimos de la cláusula penal, podríamos plantear que hay dos tipos o dos grandes clases de cláusula penal. Comúnmente se dice simplemente cláusula penal o también se complementa llamándola cláusula penal simple o cláusula penal tradicional. Se hace referencia a una cláusula penal cuya función es estimar anticipadamente los perjuicios. Por otra parte, cuando se habla de una cláusula penal de apremio, se refiere a un tipo de cláusula penal que, además, tiene como función establecer una pena adicional a manera de sanción por el incumplimiento de esa obligación. Es muy importante hacer referencia a la forma como opera nuestra cláusula penal de cara al cumplimiento de la obligación, teniendo en cuenta que los derechos principales que tiene un acreedor en un escenario de incumplimiento es exigir, por un lado, el cumplimiento de la obligación y por otro, la indemnización de perjuicios siempre que se den los requisitos para hacerlo. Es importante tener en cuenta, para estos efectos, el contenido de nuestro artículo 1615 del Código Civil, que es el que nos hace referencia a las consecuencias de la mora. Pues bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han estimado que una de las consecuencias que tiene la mora justamente es dar lugar a la aplicación o ejecución de la cláusula penal acordada contractualmente por las partes. Lo anterior nos permite desprender una primera regla, y es que antes de estar constituido en mora el deudor, no va a haber lugar jamás al cobro de la cláusula penal. La segunda regla que podemos extraer es que una vez constituido en mora el deudor, el acreedor va a poder exigirle el cumplimiento de la obligación o la pena contenida en la cláusula penal. Pero ojo, en principio, según las normas, no va a poder pedir ambas. Puede pedir o bien el cumplimiento o bien la cláusula penal, pero no puede pedir ambas de forma simultánea. Esto porque presume la ley, el acreedor puede elegir por qué camino irse y qué es lo que más le conviene, recordando que cuando exige la pena tiene la facilidad de que no le toca entrar a probar los perjuicios que causó el incumplimiento de esa obligación, pues las partes ya los han acordado anticipadamente al imponer esa cláusula en el contrato. Además, es importante resaltar que la ley presume que la cláusula penal es una forma de resarcir completamente o de forma comprensiva todos los perjuicios que causa el incumplimiento de la obligación. Por tanto, dice la norma, al presumirse que la cláusula penal ya nos comprende todas esas consecuencias del incumplimiento, no hay lugar, en principio, a exigir tanto el cumplimiento de la obligación como la cláusula penal, pues en ese caso estaríamos hablando de una doble indemnización, se estaría sancionando doblemente a ese deudor incumplido. No obstante, es importante aclarar que cuando estamos en el escenario de una cláusula penal de apremio, que como vimos son aquellas que establecen una sanción adicional a los perjuicios compensatorios y moratorios que se causan por el incumplimiento, sí se podría en tal evento exigir tanto el cumplimiento como la pena de la cláusula
penal de apremio. Ahora, es importante resaltar que cuando estamos frente a una cláusula penal de apremio, que como vimos son aquellas cláusulas que establecen una sanción adicional a esos perjuicios compensatorios o moratorios, en tal evento sí es posible pedir tanto los perjuicios indemnizatorios como esa sanción adicional establecida en la cláusula penal. Lo que no se va a poder, nos dicen las normas, es pedir los perjuicios compensatorios y moratorios, la pena adicional de la cláusula de apremio y adicionalmente el cumplimiento de la prestación o obligación original. Frente a los efectos de la cláusula penal, es muy importante decir que producirán por regla general los efectos que las partes les quieran conferir. Pues bien, si bien en el código tenemos unas normas supletivas, vimos cómo por las propias características que tiene la cláusula penal, particularmente por su multifuncionalidad, las partes les pueden asignar diferentes efectos. Así que no es posible hablar de manera general de cuáles son los efectos de una cláusula penal, pues todo dependerá de la regulación concreta que le hayan querido dar las partes al imponer esa cláusula en un determinado contrato. Hablemos ahora del límite que le pone el código a las partes de cara al pacto de una cláusula penal, lo que la doctrina y la jurisprudencia comúnmente llaman la cláusula penal enorme o bien la lesión enorme en la cláusula penal. Esto, al igual que como sucede en la venta de bienes inmuebles en los que nos aplica la lesión enorme, se asimila un poco en materia de cláusula penal, y es que la norma le establece a las partes un límite al monto que las partes pueden acordar para esa cláusula penal. El análisis de este límite debe hacerse desde dos perspectivas, y debe determinarse si la obligación que se está buscando garantizar o asegurar con esa cláusula penal tiene un valor determinado o tiene un valor indeterminado. En estos temas, tanto la doctrina como la jurisprudencia están un poco divididos y no han logrado llegar a un consenso debido a la redacción confusa y antitécnica que tienen los artículos. Vamos entonces a estudiar cada uno de esos escenarios. El primer escenario que vamos a analizar de cara a la cláusula penal enorme o la lesión enorme en la cláusula penal es cuando hay un valor determinado de la prestación que se busca garantizar con esa cláusula penal. Los artículos, que como les decía tienen una redacción un poco confusa y antitécnica, son el artículo 1601 del Código Civil y el artículo 867 del Código de Comercio. Leamos el artículo 1601 de nuestro Código Civil. Nos dice ese artículo: cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose esta en él. Como ven, la redacción es un poco confusa, nos habla del duplo, nos habla de la primera, nos habla de esta, pero no es muy clara la norma al establecer ese límite. Veamos ahora qué es lo que nos dice nuestro Código de Comercio. El artículo 867 del Código de Comercio, que es la única regulación que tenemos en materia de cláusula penal en nuestro Código Mercantil, nos dice lo siguiente: cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Pese a la redacción confusa de las normas, podríamos estimar que la interpretación más adecuada de estos artículos es que el límite que nos aplica para la cláusula penal, cuando el valor de nuestra obligación está determinada, es el mismo tanto en materia civil como en materia mercantil, y esto es el doble del monto de la obligación principal. Pongamos un ejemplo muy simple para evidenciar esta situación. Digamos que nuestra obligación principal tiene un valor de 50 pesos. Eso quiere decir que el monto máximo por el que se puede acordar la cláusula penal será de 100 pesos. Pero ojo, como nos dice la norma que dentro de esos 100 pesos se entiende incluido el monto de la obligación principal, en realidad ese monto de 100 pesos va a responder 50 pesos por el valor de nuestra obligación principal y 50 pesos por el valor de la pena acordada por las partes en razón del incumplimiento de esa obligación principal. El otro escenario que tenemos es cuando el valor de la prestación original es indeterminado o no se puede determinar acudiendo a unos criterios razonables. En este caso, la norma no nos da
una solución muy clara, pues simplemente se limita a indicarnos que el juez reducirá el monto de esa cláusula según su criterio. Ahora, es importante recordar, al hablar de nuestros diferentes tipos de cláusula penal, que la doctrina y la jurisprudencia han estimado que estos límites de la cláusula penal enorme no aplican cuando estamos frente a una cláusula penal de apremio, recordando que son aquellas que imponen una sanción adicional, extra a las sanciones propias que tiene en nuestro código el incumplimiento de esa obligación. Pues por tratarse de una pena adicional o sanción extra, pues no hay lugar a limitarla conforme a las reglas normales que regulan los perjuicios frente al incumplimiento de las obligaciones. Por último, es muy importante hacer una precisión que nos va a aplicar únicamente para nuestras obligaciones dinerarias en materia mercantil. Y es que nos dice el ordenamiento jurídico que toda suma que cobre el acreedor al deudor en razón del retardo en el cumplimiento de la obligación se van a tomar o se van a computar como intereses moratorios, intereses de mora. ¿Qué implica eso? Pues que en materia comercial, cuando estamos frente a una obligación dineraria, no va a ser posible cobrar cláusula penal y adicionalmente intereses de mora, porque tiende la norma que se está sancionando dos veces al deudor por la misma obligación. Bien sabemos que en materia comercial hay un límite para el pacto de los intereses, tanto remuneratorios como moratorios, que es el 1,5 veces el interés bancario corriente. Cuando en una obligación dineraria en materia mercantil se pactan intereses moratorios y cláusula penal, la suma o el compendio de las dos no puede exceder el límite legal de 1,5 veces el interés bancario corriente.